aquí para enviar su computadora. Pero yo estaba haciendo el test y de repente me aparece una pantalla con unas cosas. Se movía el cursor, abría el correo y de repente veo que cuando hace clic en una, cuando de repente hace clic en una parte, aparece la cara de Eduardo. Y ahí me fue a preguntar a la profe ¿era mi computadora? No. Es que el otro televisión que hay. También. Él pensaba que estaba conectado a la pantalla. y yo estaba haciendo la clase. Como, Qué bueno, de verdad, y se metió en el computador. Eso me ha pasado a mí. Cuando me voy a conectar así grabando, me salen un montón de dispositivos. Claro, los de las casas. Yo digo, mucha gente seguro en algún momento me ha salido en el televisor. ¿Permite conexión? No, que no. Calores, calores, calores. Me voy a bajar de abajo, ¿no? ¿O estás con frío? ¿Qué tal? ¿Para allá? ¿Tiene calor? Me va a sacar la ropa ya. Ah, sí. Ya está grabando. Bien, hoy empezaremos. Nos damos unos minutitos. ¿Tiene más frío? Aquí, vamos aquí. Voy a ir. Mira, voy a ir. Ah, sí, te da. Pero a ver, dale nada. No es tan fuerte arriba, pero sí. No, pero sí. No, pero con este, con A ese. ver si yo me conecto por acá y lo veo. Si estoy conectado a mi teléfono. Bien, hoy yo creo que podemos comenzar nada más para que vamos a estar dando tanta vuelta. ¿Qué les parece? Ya, partamos entonces. Let's get out of here now. From the first one. Bueno, aquí tengo la definición del síndrome de hiperinflamatorio, que es lo mismo, también se denomina tormenta de citoquina o síndrome de liberación de citoquina, que en el fondo se refiere a una reacción descontrolada, que no está bien, no controlada del sistema inmune, ya sea del innato, del adaptativo o específico, que lleva a una exagerada producción de citoquina que se denomina hipercitoquinemia. Y que puede generar una enfermedad que puede llevar a la muerte del paciente por falla multiorgánica. Aquí tengo el resumen fisiopatológico. Este síndrome de tormenta de citoquina o síndrome hiperinflamatorio, una activación del sistema inmune exagerada, ¿no es cierto?, que lleva a una hipercitoquinemia, una inflamación sistémica y una falla multiorgánica con riesgo de muerte. Vamos a hacer una pequeña introducción, quiero hacer una pequeña introducción del sistema inmune, que no es muy corta, pero de todas maneras yo creo que nos sirve a todos. El sistema inmune está constituido por esta inmunidad que nombramos inmunidad innata, inmunidad adaptativa, la innata que responde frente a cualquier noxa o cualquier situación de emergencia dentro de las horas, de inmediato dentro de las primeras 12 horas. En cambio, la inmunidad adaptativa demora días en generar. Por ejemplo, generar anticuerpos, por lo menos hay que esperarnos 7 días para tener, o sobre 4 días para poder tener una respuesta adecuada de anticuerpos o de respuesta inmune celular. Ahora, ¿qué se define? 2 tipos de inmunidad. Una inmunidad tipo 1 y inmunidad tipo 2 han definido. La inmunidad tipo 1 la han definido como una inmunidad con característica proinflamatoria, o sea, que induce una reacción proinflamatoria, y la inmunidad tipo 2 fundamentalmente una reacción antiinflamatoria y de reparación, y que estas dos en condiciones fisiológicas están en la homeostasis, entonces están en equilibrio, y cada una con sus correspondientes citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias.
Esto entonces lleva a una regulación del sistema inmune en condiciones normales, para que no reaccione en exceso. ¿Qué pasa cuando este equilibrio se rompe? Si se rompe hacia la mayor producción, perdón, de citoquinas proinflamatorias, tenemos un síndrome de hiperinflamación, ¿no es cierto? Perdón, préstame, ¿no será mejor arriba? Es mejor, sí. Hiperinflamación, ¿no es cierto? Tendríamos entonces, cuando se descompensa y aumenta la respuesta proinflamatoria, tendríamos el síndrome hiperinflamatorio que estamos viendo, que generalmente uno puede decir que está, sí, se refleja, que es generada por una enfermedad autoinmune o autoinflamatoria. Pero cuando hay una alteración de tipo 2, fundamentalmente que se refiere al sistema CAR, que es Compensatory Anti-Inflammatory Response, puede, como también tiene el fenómeno reparativo, va a provocar fibrosis y, desde el punto de vista médico, genera enfermedades fibroproliferativas, fibroinflamatorias, como son las enfermedades granulomatosas, sarcoidosis, por ejemplo, y una infección como la tuberculosis. Entonces, estas en el fondo serían las enfermedades de este tipo que producirían, que se generarían por el sistema inmune. No tengo ese que es automático. Dale con la flechita. ¿Cómo con la Con la flechita? flechita del teclado. Ah, ya. Eso. Ahí está. Perfecto. Gracias. Entonces, aquí tendríamos el resumen del anterior, ¿no es cierto? Sí, con la flechita para allá volvemos. Vamos a entrar a revisar esta parte nada más, por supuesto. Tendríamos las dos, la autoinflamatoria y la autoinmune, que la autoinflamatoria desde el año 99 se empezó a describir, o se describió esta, que afecta a la inmunidad innata. En cambio, la enfermedad autoinmune afecta fundamentalmente a la inmunidad adaptativa, ¿no es cierto?, o específica. La causa son en ambas, son alteraciones genéticas, en último término, ya sea hereditaria o adquirida, que van a producir entonces falla o una descontrol en la respuesta inmune. Entonces la caracterización en el fondo es la desregulación del sistema inmune, ya sea el innato o el adaptativo, dependiendo del cual comienza, digamos, cuadro clínico, va a ser autoinflamatoria o autoinmune. Generalmente en el caso de la enfermedad autoinflamatoria lo que comanda, en realidad hay un aumento de citoquinas proinflamatorias, pero las que predominan o comandan el cuadro clínico son, por ejemplo, en la autoinflamatoria, la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18, en cambio la de tipo, la enfermedad autoinmune, la interferón 1 que comanda. Eso no quiere decir que no se hayan producido otras inmunoglobulinas, pero que predomina la interferón 1, y esto se ha visto además porque al bloquear esta en las enfermedades logra controlar el proceso inflamatorio. O sea, en resumen, además, el proceso inflamatorio, uno puede llamar, el proceso inflamatorio es el sistema inmune que reacciona, para resumirlo de una sola cosa. Bueno, cuando se producen polimorfismos o mutaciones, ¿cierto?, que van a alterar al sistema inmune, puede esto ocurrir a nivel de interleuquina, en la síntesis de interleuquina, que puede estar aumentada. Puede haber alteración de los receptores, ya sea de interleuquina, receptores de interleuquina, ¿no es cierto?, que pueden quedar constitutivamente activados o pueden ser eliminados del ITIT o alterados, digamos, su función, y pueden estar constitutivamente activados antes que van a producir una reacción inmune permanente o excesiva. Otros receptores que pueden verse alterados por mutaciones polimorfismos son los receptores Node-like receptors, que detectan el PAMP y DAMP, que son estos Node-like, están en el citoplasma de la célula, los receptores citoplasmáticos para distintos tipos de agentes patógenos o incluso de moléculas de daño, moléculas de daño. Y que también, al estar constitutivamente activados, estos salen y activan la inmunidad más bien de tipo autoinmune, porque activan la producción de interferón. También están estos otros receptores que los revisamos hace 2 días atrás con la doctora Montesino, estos FC gamma, que lo puse aquí. ¿Te acuerdas? Te decía que no iba a servir. La FCR2, que regula la respuesta inmune. Pueden verse alteradas enzimas, por ejemplo, aquí una que controla el COX-2, la ciclooxigenasa 2.
que son enzimas proinflamatorias, o puede alterarse la transducción de señales intracelulares. Entonces, que puse aquí lo que vimos con la doctora el otro día, están los receptores FC. Todo esto transmiten una información, digamos, inflamatoria en producción de citoquina y división y multiplicación celular en el sistema inmune, pero este tipo de receptor, por ejemplo, inhibe, y si este está alterado, obviamente, por alguna razón, no va a inhibir a la respuesta inmune. Estos son receptores FC de la inmunoglobulina. Estos no se contactan acá, obviamente, porque está bloqueada la parte del FC. Bueno, la enfermedad autoinmune, que significa un funcionamiento anormal del sistema inmune, en este caso de la inmunidad innata, que obedece a alteraciones genéticas en condiciones normales, cuando hay una herida, como está acá, se produce una reacción inflamatoria localizada, porque puede ser esta herida, esto puede estar infectado, o puede originarse por cualquiera de estos agentes que provoquen un proceso inflamatorio, pero que actúa en relación al estímulo que provocaron estos agentes patógenos o agentes injuriantes, que van a finalmente a desencadenar un proceso inflamatorio localizado, y una vez que cicatriza y pasa, una vez que ya se soluciona el problema. En cambio, cuando hay alteraciones genéticas, ya sea hereditarias o adquiridas, que están acá, ¿no es cierto?, no necesitan obviamente el estímulo, y van a estar provocando producción de citoquina en forma no controlada, y esto va a generar una enfermedad sistémica, a diferencia de la inflamación localizada, una inflamación sistémica que afecta prácticamente a todos los órganos, como vamos a ver, o a la mayoría de los órganos. Una pregunta. ¿Sí? ¿No será la misma, o sea, en pacientes con enfermedades o con cuadros autoinflamatorios, o en pacientes con enfermedades autoinmunes, también no será este cuadro inflamatorio? Sí, también porque también ¿Por qué entonces se divide como innato y adaptativo? en el fondo lo dividen, yo diría, el motivo es que, ¿qué es lo que inicia el proceso inflamatorio? Lo que inicia fundamentalmente el proceso inflamatorio o que predomina la producción de citoquina, en este caso interferón. O sea, si se activa mucho más el sistema inmune a nivel del linfocito, ¿no es cierto? El linfocito va a predominar la respuesta de tipo autoinmune sobre la respuesta humoral, digamos, o sobre la respuesta que da el innato. El innato, entonces, perdón, es como la lupus eritematosa, la artritis reumatoide. Exacto. Ah, eso, claro. No conoce, claro. O sea, ahí está el sistema de complejo mayor de histocompatibilidad, que en el fondo, yo lo voy a explicar aquí un poquito, que si nosotros vemos todas estas enfermedades que son de tipo autoinmune, cómo están relacionadas entre sí con distintos tipos de alteraciones genéticas, y aquí está el complejo inmune, que prácticamente el complejo mayor de histocompatibilidad, que claro, cuando el complejo mayor de histocompatibilidad, el 1, es el que reconoce lo propio de lo ajeno, ¿no es cierto?, si está alterado, va a producir una reacción predominantemente de tipo celular inmune del sistema adaptativo, y le va a dar más que nada una calidad de una respuesta de tipo autoinmune, más que autoinflamatoria. Pero el problema es que estas dos, lo que uno ha visto y revisado, se entrelazan en el fondo. En el fondo casi uno no podría hablar que exclusivamente de uno, exclusivamente del otro, porque si se activa el innato, va a activar inevitablemente, porque actúan en conjunto, al adaptativo, y a su vez el adaptativo, si se activa por alguna razón, va a influir a través de citoquinas y microvesículos, va a influir sobre el sistema innato. Entonces esto está entrelazado, no es tan fácil separarlo uno de otro, y aún aquí yo puse esto, que la artritis reumatoide, por ejemplo, y la cell disease tienen prácticamente en común, que son tanto autoinmunes como autoinflamatorias. O sea, en el fondo es una sola cosa, por decirlo así, que está separado, pero puede dar de las dos maneras, la artritis reumatoide como la artralgia. Entonces, esto explica las alteraciones genéticas que finalmente se pueden traducir en enfermedades autoinmunes, y que incluso en un paciente, como sabe, puede un paciente partir con una artritis reumatoide y terminar con un lupus.
porque puede ir, pasarse por la alteración genética una a otra y generar las dos enfermedades, o en el fondo una sola, que es la mezcla de las dos. No sé si queda un poco más claro, porque también no es tan fácil entenderlo. Sí, entonces, aquí yo tengo los órganos que se comprometen fundamentalmente en enfermedades autoinmunes. Aquí está la artritis reumatoide, voy a leerlo ahí para que la artritis psoriática, la artritis idiopática juvenil, la espondiloartritis anquilosante, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa y psoriasis, por ejemplo, en que, de acuerdo, ¿qué órganos son los que más comprometen, por ejemplo, la artritis reumatoide? La articulación. En menor grado, la columna, digamos, la columna, que uno podría pensar en una espondilitis anquilosante, pero en realidad también la articulación de la columna en menor grado, y el resto prácticamente no lo toca. Bueno, y así sucesivamente depende qué enfermedad, qué órganos va a comprometer dependiendo de la respuesta inmune, en el fondo mayor o menor o mayor grado, o el conjunto que se pueda producir, las dos enfermedades, como decíamos, inmunes que se superponen porque las alteraciones genéticas van a producir una respuesta mixta, digamos. Y aquí están los que se han ocupado, los anticuerpos fundamentalmente monoclonales, para tratar con anticuerpos monoclonales anticitoquinas, como el TNF-alfa, interleuquina 6, 23, 17, interleuquina 1, en estas distintas enfermedades y las respuestas que ellos tienen. Prácticamente el tumor necrosis alfa, fíjate, bloquea, prácticamente puede utilizarse en todas estas enfermedades autoinmunes porque se obtienen resultados. Y la interleuquina 6, junto con el tumor necrosis alfa, también se puede originar, puede también haber buenos resultados en la artritis reumatoide. Y aquí, en fin, ahí sale todas las distintas posibilidades terapéuticas, bloqueando entonces la interleuquina o las citoquinas específicas, porque, como le digo, se ha visto que predomina un tipo de citoquina, y cuando se bloquea esa citoquina el cuadro clínico retrocede. Entonces, eso puede estar indicando tal vez, no sé, esto de que probablemente la alteración genética está predominando en ese tipo de interleuquina, que es la que está produciendo, y cuando la bloquea entonces disminuye y deja de producirse el resto, porque se ve eso en clínica, en la respuesta del paciente. Bueno, aquí uno puede, solamente para nombrar la interleuquina 6, por ejemplo, en la artritis reumatoide, la que comanda el cuadro clínico, la que comanda el cuadro clínico en la colitis ulcerativa, interleuquina 23. Entonces uno puede ir bloqueando específicamente esta. La interleuquina 23 también para la enfermedad de Crohn, que en el fondo son las dos intestinales autoinmunes o autoinflamatorias. La de Crohn se considera más que nada autoinflamatoria, fíjate. Ahora está también la artritis psoriática, la interleuquina 23 también, y finalmente la espondiloartritis anquilosante o espondilitis, que es la interleuquina 17A, que es la que finalmente va a actuar produciendo la multiplicación celular, la respuesta inmune, y el TNF-alfa, que sería que juega el rol fundamental también o importante en todo este tipo de patología. Por eso que se veía en el caso anterior, aquí, que fíjate que prácticamente en toda, cuando bloquea el TNF-alfa, se logra controlar la enfermedad. No sé si queda claro. Que a ver, volvamos para que me diga. Puede ser interesante, ahí sí. ¿Aquí o la otra? Bueno, en esta y en la otra también, porque la enfermedad de Crohn, por lo que entiendo, no es autoinmune, sino que es una respuesta exacerbada a la microbiota normal debido a mal funcionamiento de estos receptores NOT2. De hecho, Sí. Entonces, ¿cómo se catalogaría? Porque finalmente no es una respuesta en contra de los propios, sino que es una respuesta en contra de la microbiota normal. Sí, se clasifica como autoinflamatoria. Se clasifica como autoinflamatoria. Claro. Sí, lo que pasa es que lo que se plantea, específicamente lo que se plantea es que uno lo cataloga como autoinmune y otro como autoinflamatoria, que no sé, es decir, depende de ese concepto, porque al final sí, la respuesta es contra la microbiota normal, pero termina creando un daño sobre la estructura normal. Sería como autoinflamatoria. Entonces, tiene parte y parte.
El problema que hay que considerar que para que se produzca la enfermedad de Crohn, no todos tienen, obviamente, es porque eso hay que estudiarlo, por lo menos yo no he encontrado hasta ahora trabajo, hay que estudiar la genética de los macrófagos monocitos, porque la alteración que está provocando esto en relación al proceso inflamatorio que ocasiona la microbiota, está provocando un exceso. Y ese exceso es porque hay una alteración genética que está provocando la reacción autoinmune o autoinflamatoria. Entonces, cuando uno lo que ve es la autoinflamatoria, pero provocada pero en último término por el daño, por la alteración genética, las mutaciones, el mosaicismo o que tiene el paciente de base. Y eso es lo que está provocando esa reacción. No, es que si se plantea el concepto directamente como autoinmune, que es contra algo propio, Claro. no lo es. No, no lo es, Al no. final termina... Claro. Entonces, Por eso que la clasifican como autoinflamatoria. O sea, en clínica la están clasificando prácticamente como autoinflamatoria. Independiente de eso, responden los corticoides igual, responden bien. Pero bueno, y a esto, pues, anti-interleuquina 23 y anti-TNF, responde bien en la clínica. Bueno, aquí en relación a esta misma reacción hiperinflamatoria, en relación al síndrome multiinflamatorio, multisistémico inflamatorio de los niños que se ocurre en la infección por el COVID, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que los niños se infectan la parte alta, no tienen una complicación pulmonar, sino que solamente un estado gripal, por decirlo así, o la infección a nivel, pero basta con eso, y como tienen la predisposición genética, y yo creo que por eso casi conviene repetir, la proliferación genética, se produce una hiperactivación del sistema inmune, ¿no es cierto?, con la hipercitoquinemia, para resumirlo, con las manifestaciones sistémicas graves que ponen en peligro la vida del paciente, porque no se da en todo, se da solamente en los que tienen las alteraciones genéticas, por eso que habría que ir a estudiar el genoma de estos niños, qué alteración es la que está provocando esta reacción anómala del sistema inmune. Y provoca entonces esta producción de citoquina proinflamatoria no controlada, ¿no es cierto? Como fiebre, que no pasa, citopenia, o sea, baja, disminución del blanco, rojo, plaqueta, en fin, esplenomegalia, hepatitis, coagulopatía y también, y lo más grave, la falla multiorgánica con el riesgo de muerte. Bueno, ¿cuáles son las causas de este síndrome hiperinmune, digamos, con hipercitoquinemia? La enfermedad autoinmune, que están acá, ¿no es cierto? Están en la Kawasaki, la enfermedad autoinflamatoria que hablábamos, y aquí tengo varias, y aquí yo puse también, está a ver, ¿dónde está? Está la inflammasomopatía y la interferonopatía que se han encontrado, o sea, alteraciones en la producción de interferones por las mutaciones y las alteraciones en la generación del inflamasoma inflamatorio por la alteración genética que produce, porque la inflamasoma y en el último término esta interferonopatía dependen del NOD también, del receptor que está en el citoplasma que detecta la presencia del enemigo, como dice el chapulín colorado. Entonces, ese el que, bueno, esa es la enfermedad autoinflamatoria. Infecciones, entre ellas, como decíamos, el COVID-19, el síndrome hemofagocítico, la linfocitosis, la enfermedad inflamatoria asociada a inmunodeficiencia, como déficit de anticuerpos, que corresponde al 55%, cuando hay déficit de anticuerpos, puede generar una desregulación del sistema inmune, o deficiencia de complemento, que es mucho ya menos frecuente, 4%. Enfermedades malignas, bueno, obviamente por las mutaciones que provoca el proceso maligno. Drogas, distintos tipos de drogas, especialmente las que se están usando, no sé si a gran escala, pero se están usando mucho, fuera los anticuerpos monoclonales, los antirreceptores anti-6, los anti-TNF, el CAT-T-cell que veíamos el otro día, Chimeric Antigen Receptor, y también la terapia, los inhibidores de checkpoint inhibitor, los inhibidores del punto del checkpoint. Entonces, todo esto puede generar, de hecho genera en pacientes, y especialmente en el CAT, prácticamente de rutina, que haya una reacción exagerada del sistema inmune, porque se estimula el sistema inmune con linfocitos T. Entonces debería ser, entre comillas, como una enfermedad autoinmune.
También está, como ustedes ven, en la enfermedad de Graft-versus-Host, en el caso de los trasplantes, en una injuria o lesión masiva de los tejidos, los politraumatizados, y la fiebre de origen desconocido, que en realidad uno encontraba pacientes con fiebre que no se le pasaban, pero muchos de ellos se debe a estas alteraciones genéticas que provocan una reacción anómala al sistema inmune. No todo, como sale aquí. Por ejemplo, en esto más o menos entre el 5 y 32% es causado por esa enfermedad autoinflamatoria autoinmune que se refiere a alteraciones genéticas en último término. Y también tenemos el síndrome de reconstitución inmunológica como causa de fiebre cuando se recupera el sistema inmune que está por alguna razón disminuido, se recupera y reacciona violentamente entonces contra los antígenos que están dando vuelta que encuentra, como en el caso del SIDA, en el trasplante de órganos, en el posparto, esto es menos frecuente, yo no me acuerdo haber visto, posparto, aunque vi un par, me tocó ver de una coagulación intravascular diseminada, que era complicado porque se trataba en ese tiempo con... estaba sangrando la paciente por todos lados y más encima se le agregaba heparina para disminuir la coagulación. Se estaba generando intravascular. Entonces, grave. No sé si eso se encajará acá. Eso que me acuerdo de haberlo visto, más allá yo no lo he revisado, como no es de la especialidad de obstetricia y ginecología. Bueno, en pacientes neutropénicos, en pacientes que reciben terapia con TNF-alfa. Ahora, ¿cómo definen la enfermedad de origen desconocido, la fiebre de origen desconocido? Una temperatura de 38,3 grados que dura por lo menos 3 semanas, sin que uno encuentre al hacer exhaustivo examen, sin encontrar una causa precisa. Pero en ese tiempo no se hacían exámenes genéticos, de genoma, perdón. Bueno, y estos excesos de citoquinas son los que finalmente, ya sabemos, provocan fiebre acá, ¿no es cierto? Provocan fiebre. Esta es la clasificación del sistema del síndrome hiperinflamatorio, fundamentalmente, como son todos hereditarios o por alteraciones genéticas en general, hereditarias adquiridas. Aquí están distintos tipos de hemofagocítico, de síndrome hemofagocítico con alteraciones genéticas correspondientes, el defecto que ocurre ahí, ¿no es cierto? La inmunodeficiencia asociada hiperinflamación asociada a inmunodeficiencia, por ejemplo, H10 y GAS y todas estas otras enfermedades, el síndrome de activación de macrófagos. Bueno, todo esto, incluyendo las enfermedades malignas, van a provocar, pueden tener la capacidad de provocar un síndrome de hiperinflamatorio. Fundamentalmente son las infecciones. Yo quería hablar un poquito, pero no hablar, sino que revisar brevemente qué pasa con el síndrome de Chediak-Higachi, que es en el fondo hay una deficiencia inmune asociada a él, y que se refiere, es una enfermedad hereditaria poco frecuente por suerte, pero que se refiere, como puse esto acá, que me pedí la otra vez que lo vieron, a una falla entre otras cosas, del tráfico del lisosoma y de partículas, digamos de vesículas intracelulares, y en el tamaño, y también afecta la membrana de esta célula, de los gránulos, ¿no es cierto? Y estos gránulos no pueden dividirse ni cumplir su función, y se generan entonces, producen problemas en todas las células que tienen gránulos, como son las plaquetas, las natural killer, los melanocitos, los granulocitos, por supuesto. Esto en condiciones normales, y esto cuando ya se produce esta enfermedad genética, y esto genera, esto es lo normal. Así se ve un neutrófilo normal, puede darse en otros también, en otro tipo de células, pero aquí se ve como los gránulos en un linfocito, como los gránulos no se han podido dividir y no cumplen su función, y el paciente sufre de infecciones crónicas que van a provocar, debido a mutaciones, obviamente, que van a provocar mantener la infección. Entre ellos, por ejemplo, puede haber cierto grado de albinismo por la falla en el pigmento de los melanocitos, ¿no es cierto? También a nivel del sistema nervioso central, en el cabello, como se ve acá. Y genera entonces, ¿qué decíamos? Infecciones biogénicas, infecciones pulmonares, mucosas, en fin, todo, cualquier tipo de enfermedad
e hiperactividad del sistema inmune porque no logra controlarse la enfermedad porque no cumplen su función. Esto es lo que se ve en el frotis. De esta manera uno ve los leucocitos de inmediato, viendo el frotis, aquí hay una alteración, obviamente, de los gránulos, de los lisosomas. En el fondo estos son lisosomas, los gránulos primarios de los neutrófilos, que normalmente se ven así. Este es un frotis normal, fija frotis normal que uno ve. Entonces, en resumen de la fisiopatología del síndrome de hiperinflamatorio, los agentes que pueden producir esto están acá señalados, que son, no tan solo está la terapia, la iatrogénica, que sería la terapia que se usa como el CAR-T-cell u otro tipo de terapia, los agentes patógenos, el cáncer, ¿no es cierto?, que van a inducir una respuesta inmune, pero los controles para regular la respuesta inmune están deteriorados, alterados genéticamente, produce la tormenta de citoquina que desencadena finalmente todo el proceso inflamatorio generalizado con falla multiorgánica y muerte que puede llevar a la muerte. Las células, solo es para señalar los distintos tipos de células que se han encontrado que influyen, que participan en todo esto, TH1, TH2, TH9, TH17 y linfocitos citotóxicos, que en último término todos van a actuar sobre el sistema inmune innato. Por eso están relacionados uno a otro, porque si parte aquí en la autoinflamatoria que se llama, que se altera el sistema innato, va a actuar sobre los linfocitos T, la inmunidad celular, y la inmunidad celular si está alterada va a actuar finalmente en innato. Por eso está todo esto interrelacionado. Los mediadores solubles, solo va a señalar las citoquinas, factores de crecimiento, solo va a señalarlo, las quimoquinas, ¿no es cierto?, las proteínas plasmáticas, que es importante lo que se mide con más de rutina, como la proteína C reactiva inflamatoria, que depende de la presencia de su producción o su elevación, depende de la circulación de citoquinas proinflamatorias, el complemento, y la ferritina, que es re importante en esto, porque generalmente en esta enfermedad la ferritina está elevada, muy elevada, y está muy elevada porque los macrófagos producen ferritinas, se activan los macrófagos y dentro de la activación producen ferritina y uno encuentra en el paciente ferritinas muy elevadas. La presentación clínica, ya sabemos, afecta a todo el organismo, es una enfermedad sistémica, la piel, gastrointestinal, sistema corazón, síntomas constitucionales, fiebre, anorexia, fatiga, sistema nervioso, en fin, pulmones, todo afecta este proceso. Y el tratamiento entonces de esta en general, tratamiento en general, no específico, hay que tratar de identificarlo cuanto antes, o sea, darse cuenta que este paciente tiene un problema de hiperinflamación o tormenta de citoquinas, porque para hacer el tratamiento lo cuanto antes y permitir la sobrevida del paciente, porque por la falla multiorgánica puede llevarlo rápidamente a la muerte. Y obviamente, dependiendo del caso clínico, va a necesitar oxígeno, diálisis, ventilación mecánica, o sea, va a necesitar UCI. Y la terapia inmunosupresiva, el gold standard, por decirlo, de terapia, el glucocorticoide, que generalmente controla muy bien esto. Entonces, si se hace el diagnóstico tempranamente, administra los glucocorticoides a dosis altas y rápidamente puedes controlar este proceso inflamatorio, impidiendo la alteración de los distintos órganos. También están los inhibidores beta y los inhibidores de la llanosquinasa, que también se pueden utilizar. Y señalar que el hígado se ve bastante afectado en este proceso y se mantiene por lo menos un año, más de un año a veces, aunque esté el paciente ya sano, con alteraciones de las transaminasas. Bueno, ya las causas ya las vimos, iatrogénico, el patógeno, yo las resumí de otra manera, aquí las voy a poner. Veamos el caso clínico. El caso clínico se refiere a un paciente de 65 años, hombre, 61 años, hombre, del África del Oeste, West África. West África, yo lo busqué porque no sabía dónde estaba. Aquí está West África y constituye 16 países, fíjate. O sea, en uno de estos está este compadre. De ahí era este paciente que refiere que hace una semana antes comenzó con ictericia, con deposiciones claras, o sea, no había paso de bilirrubina hacia el intestino, por lo menos. No había, por eso estaba dando la deposición en no café normal, digamos. La orina oscura estaba eliminando la bilirrubina, no por el colédoco, sino que por la vía urinaria. El prurito que generalmente se acompaña al jaundice, ¿cómo se llama esto? A la bilirrubina alta, a la ictericia.
se me van de repente. La fatiga, náusea, no tenía vómitos, pero había fatiga, decaimiento, significa eso también, náusea, y tenía un dolor sordo, le llaman en castellano, sin dolor, en el hipocondrio derecho, que es el lugar donde está el hígado, tenía un dolor acá, sordo, permanente, no fuerte, ¿eh? Pero le llaman dolor sordo, un dolor, una pesadez, una molestia, que lo refiere el paciente, y con fiebre, 38,5. Y la antecedente importantísimo que 6 semanas antes había tenido un cuadro clínico del COVID severo. Severo, eso significa que hubo un compromiso pulmonar. No fue crítico, no llegó a la UCI. Severo. Se trató con glucocorticoides, con antibióticos de amplio espectro, meropenem, ceftriaxona, doxiciclina, por una forma empírica por un presumible compromiso pulmonar infeccioso que estuviera provocando todo esto. No tenían en esta lugar remdesivir, que es un inhibidor de la RNA polimerasa, el coronavirus, no se usó obviamente en este paciente. Los antecedentes de las enfermedades anteriores del paciente. El paciente era hipertenso, tenía hiperlipidemia, un reflujo gastroesofágico, no fumaba ni tampoco bebía alcohol. Desde el punto de vista de la historia de los familiares, no había enfermedad hepática en familia, ni tampoco enfermedad autoinmune o inflamatoria, por ejemplo, del intestino. ¿Qué medicamento estaba tomando? El amlodipino, que bloquea el canal del calcio para la hipertensión, lo mismo el carvedinol, beta-adrenérgico, y el esomeprazol, que para el reflujo gastroesofágico que tenía, o la acidez para bloquear las bombas de hidrógeno, de protones. El examen clínico lo único que mostró fue esto, ictericia. El resto no había, o no encontraron hepatosplenomegalia, no había citis, ni tampoco había una vesícula palpable, aseguró una colecistitis. Los laboratorios test dio 3,5 bilirrubina total con predominio la directa conjugada. O sea, esto en cierto modo, si uno, viendo eso solo, dice aquí no hay hemólisis, por ejemplo. No hay hemólisis, porque la hemólisis generalmente aumentaba la indirecta o la no conjugada. Aquí está aumentada la conjugada. La indirecta estaba muy baja. Estas están las dos transaminasas, la oxalacética y la pirúvica, que estaban elevadas, pero no a los niveles que uno habitualmente encuentra en las hepatitis virales, que son sobre 1000 generalmente, o 1000, o cercanas a 1000 o sobre 1000. La fosfatasa alcalina también estaba elevada, o sea, que había una obstrucción, una colestasis, que explicaría la ictericia y las deposiciones claras. Pero tenía un hemograma normal, y la hepatitis A, B, C y E eran negativas. Estos otros virus, citomegalovirus, Epstein-Barr, el herpes simple, enriquece el panel para hongo, panel de hongo, para determinar hongo, fueron todos negativos. No había infección viral, ni tampoco micótica. Los hemocultivos buscando infección bacteriana también salieron negativos, o sea, no había una infección de tipo bacteriana. No había ni bacteriana, ni viral, ni micótica. El HIV no había SIDA tampoco, y se le buscó por el lado de la enfermedad autoinmune, el ANA negativo, el anticuerpo antimitocoondrial y antimuscular también negativo. O sea, no había tampoco una enfermedad autoinmune que esté atacando al hígado, digamos, que esté provocando esa alteración en el hígado. ¿Sí? A esta clínica como, o sea, se ve al principio como una colestasis no obstructiva, ¿no? Claro, una colestasis, claro, una colestasis intrahepática. Claro, pero no obstructiva. No obstructiva, no, porque además no tenía dolor, era un dolor sordo. Una obstructiva te provoca un dolor más intenso, un cólico. Claro. Los cólicos biliares que le llaman. Pero, sí, pero así, al verlo así, tiene pinta de una colestasis no obstructiva. Claro, o sea que hay un compromiso hepático con una colestasis intrahepática. También podría ser. Eso es lo que me... Claro, no, Pero- hay compromiso hepático, pues, sí, es decir, porque está la citoquina, o sea, la citoquina, ¿por qué no? Pero no se encontró, por ejemplo, No, ¿qué? cálculo. En la diapositiva anterior, por ejemplo, no hay cálculo, no hay... No, No, entonces, pero sí la fosfatasa alcalina es alta, entonces lo que indica, digamos, una colestasis. Pero Colestasis, tendría que claro, ser, una no colestasis. obstructiva. no obstructiva, claro. El problema ahí es, ¿qué es lo que está provocando esto? Esa es la Claro. pregunta. ¿Qué es lo que está provocando este problema hepático en este paciente? Esa es la investigación. Bueno, el ultrasonido que se le hizo yo creo que ya la soneta, ya no. Se le fue ya la fuerza. Sí, ya no importa. Entonces, pero sigamos acá. ¡Ah, qué rico sentarse! Oye, entonces, bueno, lo que se vio aquí, esto se encontró una marcada engrosamiento en la pared
de la vesícula biliar, que ustedes ven acá está la vesícula biliar, ¿no es cierto? Normal, digamos, la pared normal, y mira cómo está acá, grande, ¿no es cierto? Se encontró una hepatoesplenomegalia, o sea, tenía el crecimiento, o sea, había una inflamación del hígado, ¿verdad? Y también había del vaso. Pero no se encontró signo de algún tumor que hubiera, ni linfadenopatía, ni una dilatación de los conductos biliares, o sea, no había una obstrucción, como hablamos, posthepática. En esta otra se ve de nuevo acá la obstrucción, perdón, la marcada engrosamiento de la pared de la vesícula biliar. En general, en los pacientes críticos que se ven en la UCI, los que están, se produce una inflamación de la vesícula, pero generalmente con una colección de fluido, como sabía, o sea, que puede ser seroso o purulento, depende de lo que sea, que se provoca sin que hayan cálculos. Ahora, este paciente no tiene una pericolitis, no tiene pericolitis ni tampoco tiene secreción, o sea, una colección alrededor. Bueno, se aplicó esta ecuación para diferenciar entre una colestasis y una injuria hepatocelular. Aquí se mide, esto es la transaminasa, ¿no es cierto? Esta es la pirúvica, este es su valor normal, ahí están los valores del paciente, el valor normal máximo, la fosfatasa alcalina está ahí con su valor máximo que da un 6,3. 6,3 da esta relación, y la interpretación es que entre 2 y 5 es una injuria mixta, hepatocelular y colestásico. Sobre 5 sugiere en injuria hepatocelular. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, da un daño hepatocelular, sin una colestasis, digamos, por lo menos extrahepática. Entonces, hay que irse a buscar las causas que pueden provocar una ictericia para tratar de ver qué es lo que está pasando en este paciente. De hecho, no hay un problema prehepático, no hay hemólisis, está claro que no hay hemólisis, ¿no es cierto? Causas hepáticas hay muchas, por ejemplo, toxina y alcohol, que no, el paciente no toma alcohol, dice. Sin embargo, se descarta las infecciones virales que pudieran estar provocando un problema, no se descarta, sino que puede haber un síndrome entonces de hiperinflamatorio, ¿no es cierto? Una probabilidad, dadas las cosas, no hay cirrosis hepática, tampoco está con drogas hepatotóxicas, salvo que pudiera que la droga que estaba tomando se pudiera provocar algo, pero nunca tanto daño hepático para los niveles que tiene. Así que es poco probable. Un cáncer, un poco probable, pero como se encuentra en la pared de la vesícula engrosada, la sospecha pudiera ser un cáncer. Y de ahí paramos de contar. En las causas hepáticas de obstrucción, un cáncer pancreático, obstrucción del colédoco, de la ampolla de Vater, no hay. Entonces, y sabemos que el problema es hepático, entonces tenemos que abocarnos a ver cuál de estas cosas es para llegar al cuadro clínico. Debido a esta sintomatología que continúa en el paciente durante 3 semanas sin lograr controlarla en el hospital ahí en el West África, donde lo mandaron a Massachusetts en avión comercial. Le dije, ándate para allá porque allá te van a pillar la papa. Lo mandaron a Estados Unidos. Y ahí, no, aquí no lo mandaron acá. Y en el Massachusetts, al llegar la anamnesis, lo interrogatorio del paciente, decía obviamente que estaba decaído, fatigado, ¿cierto? Que había tenido fiebre hasta 39 grados, pero lo otro que hace una semana le habían aparecido hinchazón tanto de la cara en el fondo, como ustedes ven acá. Este es un dibujo, no tiene nada que ver con el paciente, lo tomé solo para explicarlo. De los labios y de la cara, una hinchazón inexplicable. Y el examen físico no tenía fiebre cuando llegó ahí al Massachusetts, tenía la hinchazón de los labios, la cara y los ojos, ¿no es cierto? Había ictericia, no había conjuntivitis, o sea, una reacción inflamatoria también conjuntival, autoinmune o autoinflamatoria, tampoco había rash cutáneo, que podrían esperarlo, tampoco había spider nive, que son en el fondo de la telangiectasia arañiforme que la puse acá, que es un signo clínico de daño hepático crónico, que se produce fundamentalmente en el territorio de la vena cava superior. Lo que uno cuando ve a un paciente que sospecha una hepatopatía va a buscar esto que lo encuentra. Si es que hay, es porque hay un daño hepático crónico. Y se puede estar en la cara, en el cuello, en los hombros sobre todo.
encuentra uno aquí atrás adelante, encuentra si es que están presentes, pero este paciente no lo tenía. No tenía. Y cuando uno aprieta esta vena central, desaparece el resto de la venosa, que se debe fundamentalmente a una alteración hepática en el metabolismo de los estrógenos. No sé por qué mecanismo. Eso, no sé, los estrógenos producen esta vasodilatación en el territorio de la cava superior de la vena central que dan este aspecto clínico. Que tú lo encuentras, lo ves en el paciente. Se ve fácilmente. Arañas vasculares y araña vascular, o telangiectasia arañiforme. Telangiectasia arañiforme, en castellano. Spider net. Había hepatosplenomegalia que era sensible a la palpación, o sea, le dolía cuando tú le estabas palpando, respire profundo, y el respirar choca con la mano que uno está cargando acá y duele, ¿no es cierto? Estaba hinchado. Probablemente con un borde, uno ve si tiene el borde es liso o es romo, cuando es liso, porque ya está fibrótico. Él lo puede, al palparlo aquí, en el hígado, para examinar al paciente. El vaso estaba normal. Bueno, ¿qué examen de laboratorio? Aquí están. No había anemia, recuentos blancos normales, pero había una neutropenia severa, había 260, menos de 1000. Menos de 1000, generalmente el paciente está en riesgo serio de una infección bacteriana o sepsis severa, hay que aislarlo. Había una monocitopenia. Tenía un recuento de plaquetas normal, o sea, en el fondo el hemograma lo único que mostró fue esta neutropenia. La proteína C reactiva, 50, digamos, redondeemos a 60, por decir algo, es el valor normal, que es inducida por citoquinas proinflamatorias, su producción. ¿Y cuál es la función de esta? Opsonina y activación del complemento. Esa es la función de la proteína C reactiva. La ferritina, mira, está altísima, 2292. Es un marcador, la ferritina, como le decía, de activación de macrófago. Entonces te dice, aquí hay una activación de macrófago y ya empieza a tirarte para el diagnóstico correcto. Activación del macrófago. Mira, 2200, el valor normal es hasta 300, 400 por el máximo. Y además no tenía anemia. Y fundamentalmente la ferritina es una proteína de fase aguda de tipo inflamatorio. El INR estaba con 2, el valor no es de 1,1, o sea, este es un tiempo de protrombina que estaba prolongado, significa que hay consumo de factores de coagulación, o además, o también por la insuficiencia renal riñón, hepática no estaba produciendo una cantidad adecuada. Tenemos un dímero D también elevado, con el valor normal es 500 o menos de 600 en el caso del paciente, lo cual está indicando que hay generación de coagulación intravascular, está coagulando, hay proceso inflamatorio que está provocando esto. La creatinina, el riñón estaba normal, los electrolitos normales, la bilirrubina subió de 3,5 a 14,3, se agudizó. Predomina la directa o conjugada, se mantuvieron altas, no a los niveles que traía de África el paciente alta. La transaminasa, la fosfatasa alcalina también estaba alta, la albúmina baja, que es lo que ocurre en estos casos cuando en una enfermedad severa baja la producción de albúmina. El negativo, la PCR para el COVID, pero se midieron los anticuerpos antinucleocapsid y spike del COVID que eran positivos, lo cual significa que se sabía que había tenido semanas antes el COVID, entonces había una respuesta inmune contra el COVID. El ultrasonido, o sea, una eco, dio hepatomegalia, pero con un vaso normal, y engrosamiento que ya lo había visto de la vesícula biliar. El examen cardiovascular y el ecocardiograma salió normal. Conclusión entonces hasta ahora, con todo lo que tenemos hasta ahora aquí, hay un proceso inflamatorio, obviamente, ya eso está claro, y lo más probable es que sea una activación del sistema inmune por esta ferritinemia alta que decíamos, aumenta la producción de citoquina. Hay compromiso de 4 sistemas, la piel, el hígado, el sistema de coagulación y la médula ósea por la monocitopenia. Y además el antecedente importante, la convalescencia del COVID-19. Bueno, aquí la hiperferritinemia, yo creo que no podemos saltar la ferritina, que es fase aguda que les decía, y que el mecanismo, digamos, por el cual se mantiene el fierro ¿cómo se llama? En depósito, pero que es una proteína de fase aguda cuando hay proceso inflamatorio y no representan reservas de hierro. Y lo que sí que es importante el proceso inflamatorio, y cuando está tan elevado como en este caso, significa que hay una activación de los macrófagos.
Yo creo que no podemos saltar. Entonces, la hiperferritinemia, el diagnóstico diferencial de esta tremenda hiperferritinemia. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué hay? Primero, por enfermedad hepática, no sé, por destrucción de hepatocitos, puede haber algo de esto en este paciente. Enfermedades inflamatorias sistémicas, autoinmune autoinflamatoria, falla cardíaca, enfermedades malignas, hereditarias, como la aceruloplasminemia hereditaria, hemolítica que no tiene, hemocromatosis, anorexia, enfermedad granulomatosa, hipertiroidismo. Bueno, ninguna de estas en realidad tiene, probablemente estamos en una de estas dos, probablemente, pero lo que apunta hasta esto de acuerdo a los exámenes anteriores, en eso hay que hincarle el diente. Entonces, para achicar la cantidad de diagnósticos que tenemos acá, la cantidad de diagnóstico diferencial se achica porque tiene más de 1000. Cuando más de 1000, 5000, 8000, el paciente tiene 2000, va reduciendo la posibilidad diagnóstica. Hemocromatosis no tiene el paciente. Un cáncer hematológico, un poco probable, pero hay una monocitopenia que no sabemos, pudiera ser, no sabemos, poco probable, diría yo. Tampoco hay una enfermedad de tipo reumática de este tipo, cuando no tiene artritis el paciente. Lo que sí, dentro de extremidad alta, cuando está muy alto, es el síndrome hemofagocítico, ¿no es cierto? Que genera síndrome hiperinflamatorio. Hepatitis viral no tiene, tampoco hay histoplasmosis, no hay micosis, no hay ni anorexia nerviosa, menos. Entonces nos quedamos fundamentalmente con estos dos, más que nada con ¿cómo decimos? El síndrome hemofagocítico. Aquí tendríamos, creo que este ya lo había mostrado, o no, pero las causas estarían todas estas, sí lo habíamos visto, y este paciente tuvo el COVID, que se puede producir este síndrome de hiperinflamatorio, se ha visto que se produce cuando ocurre, está en etapa activa el cuadro clínico del COVID y semanas, hasta 12 semanas por lo menos después que ya pasó el cuadro clínico del COVID y está dentro de ese margen este paciente. Y la otra posibilidad es que sea un síndrome hemofagocítico secundario entonces a esto, ¿no es cierto? De acuerdo al diagnóstico. Entonces el diagnóstico, ¿qué podemos decir? Que hay 6 semanas antes una COVID-19 severo, un síndrome hiperinflamatorio post-COVID, que puede ser un síndrome inflamatorio multisistémico del adulto, o un síndrome hemofagocítico. Son poco frecuentes como complicaciones del COVID, sin embargo, en este paciente parece que lo tiene. O sea, este paciente, en general, dentro de la primera semana se elimina el virus y el virus no está, pero quedan las secuelas de que hasta aquí llega el 81% asintomático con sintomatología leve y el 14% de los pacientes de una enfermedad severa, como fue el caso de este paciente con problemas de tipo pulmonar que tuvo este paciente. No llegó a la UCI en estado clínico que corresponde al 5% restante. Entonces, ¿qué pasa con el síndrome inflamatorio multisistémico del adulto? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se tiene que sospechar? Hay entonces este criterio diagnóstico clínico, de acuerdo al clínico a los antecedentes que tú tienes más bien del paciente y con los exámenes de laboratorio. Primero, tenemos criterios mayores y menores. Y para esto debe haber por lo menos uno criterio mayor y el resto de tres en total, de los cuales 3 deben ser, uno de ellos debe ser de criterio mayor y el resto pueden ser ya menores. El criterio, una enfermedad cardíaca severa no tiene el paciente. Una conjuntivitis no tenía ni purulenta ni nada, así que el criterio mayor se fue. El criterio menor, no hay signos neurológicos, no hay hipotensión, no hay shock. Había dolor abdominal, vómito, no tenía, pero había molestias vagas, bueno, digamos sí. Hay trombocitopenia, no tenía. Pero sí tenía edema facial, ¿no es cierto? Y engrosamiento de la vesícula biliar, que se describe en el COVID, en el síndrome en los niños multisistémicos, el MIS-C. Entonces tenía estas dos cosas y en laboratorio lo único que se había medido era la proteína C reactiva, que estaba altísima, y la ferritina alta. Y lo otro, que el antecedente de la infección que había tenido. Entonces, pero como aquí hay 4, pero no tenemos ninguno mayor, entonces la probabilidad
de que sea un MIS-A, o sea, un síndrome inflamatorio multisistémico del adulto, es poco probable. No lo puede descartar uno, pero es menos probable. ¿Qué pasa con la otra que es lo más importante, la síndrome hemofagocítico? El diagnóstico este requiere, desde el punto de vista clínico, 5 de los siguientes criterios que no te hace mayor diferenciación. En el examen físico, ¿tiene fiebre? Sí. ¿Tuvo fiebre? Sí. ¿Hepatomegalia? Sí. ¿Esplenomegalia? No, pero tiene una disfunción. Tiene 3. El test de laboratorio, citopenia, tenía una neutropenia. Había uno. Después, había una coagulopatía, aparentemente sí, por los exámenes de laboratorio, el dímero D, ¿no es cierto? Y el NR2. Hipertrigliceridemia, no lo tenemos medido los triglicéridos. La ferritina altísima, ¿no es cierto? Sobre 500, tenía 2292. Entonces, ya con esto, necesitamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 6. Ya con esto te está firmando el diagnóstico que se trata de esto. Pero hay que confirmarlo para hacer el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son las causas de este síndrome hemofagocítico? Puede ser hereditario o adquirido. Hereditario, ¿no es cierto? Que obviamente por factores genéticos que fundamentalmente se da en niños. El secundario adquirido, como sería el caso de este paciente, se da en adultos y por una activación exagerada del sistema inmune que ya sabemos que hay, ¿no es cierto?, que tiene el paciente. Los otros son las infecciones virales, bacterianas, y él sabemos que tuvo una infección del SIDA, del COVID. Entonces, estamos en presencia de un síndrome hemofagocítico secundario. Ahora, cuando se sospecha, entonces tenemos que buscar la causa. ¿Qué es lo que está provocando este tremendo problema inmune? ¿Qué es lo que está generando esta respuesta inmune exagerada? Para eso se puede ocupar este HS Score, que es bastante útil. Está señalado nomás. Aquí después lo vamos a aplicar, que mide la temperatura, la presencia de organomegalia, el número de citopenia, el triglicérido, el fibrinógeno, la ferritina, y todo esto entonces nos da un puntaje, y de acuerdo al puntaje se puede sacar la probabilidad de que lo tiene o no lo tiene. Esa es para la aplicación clínica. Entonces, ¿qué manejo se hizo en este paciente? Ahí cuando llegó ya a Massachusetts, se sacaron sangre para cultivo y para muestras de laboratorio. Se le hizo una biopsia hepática, la biopsia de médula ósea, y se empezó inmediatamente en forma empírica, o sea, sin una base, con antibiótico de nuevo, este de tercera generación, ¿cómo se llama? Bueno, de repente se me dan los nombres, para los gram negativos, ¿no es cierto? Aminoglicosio, no es aminoglicosio, ¿cómo es que sea un beta-lactámico? Ya se me fue el nombre. Se lo administró en forma empírica sospechando que pudiera haber una infección. Hay que acordarse que tenía una neutropenia de alrededor de 250, o sea, bajo 1000 el riesgo de infección, bajo 1000 neutrófilos. Uno lo que hace en el hospital, un paciente con menos de 1000, lo aísla de inmediato para evitar que vaya a tener una infección de tipo infección bacteriana, ¿no es cierto? Entonces, eso fue el razonamiento que se aplicó para dar antibióticos, ¿no es cierto? Los corticoides se administraron después de tomar las biopsias correspondientes para no alterar los exámenes, y después de tomar los exámenes. ¿Qué nos dio el laboratorio? Nos dio el cultivo negativo, no había sepsis, no había infección bacteriana. El panel de citoquina dio una TNF alta, 56, aumento bastante alto, entonces estamos... interleuquina 6 estaba normal, pero el receptor alfa de interleuquina 2 está elevadísimo. Este activa a los linfocitos B, T, S y natural killer. Estaba altísimo. La actividad de la natural killer era normal y los triglicéridos estaban altos, el fibrinógeno normal. Entonces se le hizo la biopsia hepática transyugular. Esta técnica tú puedes abordar, entrar a través de la vena cava, llegar al hígado acá, ¿no es cierto? A través de la vía yugular, a través de una vena braquial o de la femoral. Puede llegar al hígado. Aquí se le hizo transyugular, ¿no es cierto? Se llega por dentro, que tiene una ventaja en el sentido que tú, al sacar el trocito de tejido, el sangramiento que normalmente se produce va a caer dentro del vaso sanguíneo, no sangra hacia afuera, cae para el vaso sanguíneo adentro, entonces no pierde sangre. Cuando tú entras por fuera que se hace también transtorácica, por fuera con una aguja, sale al peritoneo, sale sangre a los lados, afuera. Esa es una ventaja.
Esta es así sale la biopsia porque es con un cilindro, ¿no es cierto? Un trocar, digamos. Y se ubica primero acá ¿cómo se dice? Con ultrasonografía. El paciente hay que sedarlo, se le coloca la anestesia local y se ubica a través del ultrasonido o una eco, se ubica bien para no pinchar la arteria, pinchar la vena. Entonces entras a la vena y te vas metiendo hacia adentro con este sistemita, no importa que se me olvide el nombre ya por la edad, el catéter, ¿no es cierto?, hasta llegar a la vena cava, ¿no es cierto?, y introducirte hacia el interior, que ya aquí tú lo haces con radioscopía, te tienes que poner para que no te dé de plomo, hay unos delantales de plomo, pesadas las cuestiones, entonces para protegerlo porque está ahí con radioscopía, por rayo X. Bueno, eso se sacó la muestra, ahí está. Y se sacó una muestra de médula ósea. ¿Qué se encontró? A ver, veamos. Las Green Arrows, esta se encontraron macrófagos que se estaban comiendo a los glóbulos rojos, o sea, había hemofagocitosis. Las azules, estas son las azules, ¿sí? Había colestasis, había colestasis, ¿no es cierto?, intrahepática. Y las negras, había apoptosis. Entonces, aquí ya estamos en presencia de una colestasis intrahepática con síndrome de hemofagocitosis. O sea, se confirma el diagnóstico. En la médula ósea no fue tan fácil encontrar, pero encontraron ocasionalmente hemofagocitosis que lo señalaron aquí con esta. Esta es una biopsia de médula ósea, ¿no es cierto? Aquí la encontraron y la tiñeron y la marcaron. Bueno, entonces tenemos todo esto para el diagnóstico de hemofagocitosis. Aquí lo completamos con ¿qué? Con los triglicéridos, bastante bien. Cada vez hay una hipertrigliceridemia, ¿no es cierto? Con la biopsia se completó y obviamente que coincide prácticamente con todo y se confirma el diagnóstico. Entonces hizo el score de todas maneras y fíjate que el score te dio 189. 189 está cerca de 190. ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, quería ver el anterior. ¿Ves? Claro, entonces te da 198, no, 190. O sea, 80% de probabilidad. O sea, en el fondo es un síndrome de ¿cómo se llama? Un síndrome hemofagocítico. 80% de probabilidad. ¿Está claro ahí? Sí. Linfohistocitosis es más largo, por eso me gusta más ese síndrome, es más antiguo, hemofagocítico siempre, síndrome hemofagocítico más antiguo. Pero, bueno, entonces el diagnóstico final, y para ir terminando, el antecedente de haber tenido un cuadro severo de COVID y linfohistocitosis hemofagocítica con un síndrome de hiperinflamación secundario COVID-19. ¿Qué tratamiento se le hizo? Prednisona, corticoides, 60 miligramos diarios a las 3 semanas. La proteína C reactiva se normalizó después de tener 58,7. Se empezó a disminuir entonces los corticoides, ir bajando lentamente la dosis, cada 5 miligramos diarios. Si uno quiere apurado, 10, pero generalmente hay 5 miligramos cada 2, 3 o 4 días, o semanal, o cada 4 días, le va bajando un poquito, yéndose con los corticoides. Enseguida, a las 7 semanas, la ferritina prácticamente se normalizó junto con el dímero D. Desapareció y se pudo controlar bastante bien el cuadro clínico. Después de 9 semanas, el paciente, aunque recibiendo prednisona, tanto la fosfatasa alcalina como la bilirrubina se normalizaron. O sea, las 9 semanas de tratamiento con corticoides, respondió bien los corticoides, como de acuerdo a lo que vimos en la introducción inicial. El grupo corticoides, ¿se fijan? A los 6 meses, el paciente ya estaba trabajando normalmente sus cosas, pero se mantenían altas, como ya se describió, que más o menos puede demorar un año más, se mantienen estas alteraciones hepáticas, no se recupera todo el hígado tan rápidamente. Bien, ahora algunas palabras para terminar del síndrome hemofagocítico, ya lo hemos visto, así, que ya vimos que se describió en el año 1939. Adquirido hereditario puede ser, es una enfermedad hematológica agresiva, con peligro de muerte para el paciente, por eso requiere de un diagnóstico lo más rápido posible, un tratamiento adecuado rápido.
Y la causa es una falla del sistema inmune hereditario adquirido, ¿no es cierto?, que provoca una hipercitoquinemia, ¿no es cierto?, hipercitoquinemia que va a provocar el síndrome hiperinflamatorio que va a generar lo que vimos en el cuadro clínico del paciente. Las causas ya las vimos, ¿no es cierto?, que eran esta las revisamos ya, las causas de primarias, ¿no es cierto?, o hereditaria, aquí están, hereditarias, las alteraciones genéticas que dirigían a alteraciones en la vesícula, como veían en el transporte y en la división de las vesículas. En el fondo son los lisosomas, que son los gránulos primarios del neutrófilo que se generan en los cromiolocitos. Eso está alterado. Y altera las vesículas fundamentalmente y el transporte. En el caso secundario ya vimos que se puede por polimorfismo, por mutaciones adquiridas, en fin, y que se desencadena por cualquier agente nocivo como la inflamación como el COVID. Finalmente, ya vemos la clínica de él, lo vimos, cómo llegamos al diagnóstico, el secundario ocupamos ¿se acuerdan? Lo ocupamos para el diagnóstico. ¿Qué pasa en el síndrome y el COVID-19? Normalmente ocurre esto en los pacientes que han tenido una infección severa del COVID, no crítica, digamos, severa con neumonía, y que puede ocurrir durante el cuadro clínico propiamente tal de COVID o hasta 12 semanas después, hasta 12 semanas. Entre 2 semanas a 12 semanas después, una vez que ya no hay bacterias, no hay virus, no hay nada, pero ahí se puede igual generar. Las características son, la mayoría de los pacientes son hombres, con una edad de 56 años promedio, o sea, entre 50 y 60, digamos. Las características del laboratorio principal es la hiperferritinemia, y yo pido de rutina los exámenes cuando de los pacientes, bueno, ya no estoy yendo, de rutina ferritina como marcador inflamatorio junto con la VHS y la PCR, y la proteína, no, y la proteína C reactiva. Fiebre también, la característica de la mortalidad tiene casi un 50%, o sea, si tú no los tratas a tiempo, tus pacientes se van a morir. Entonces, de allí la importancia del diagnóstico, la sospecha. Y lo importante es que la hemofagocitosis vendría a ser como quien dice el sello de la enfermedad, pero hay que hacerlo a través de biopsia, o a través de un mielograma, o biopsia de médula ósea, o del órgano que esté más cercano, más fácil de obtener la biopsia. En el 83% de los casos se ve hemofagocitosis, o sea que hay, digamos, un 17% que no teniendo cuadro clínico, no se logra ver en las muestras, porque son biopsias pequeñas, se logra ver que hay hemofagocitosis. El tratamiento ya vemos que era oxígeno, terapia monoclonales como bloqueador del receptor, la tocilizumab que bloquea este monoclonal al receptor de la interleuquina 6, el remdesivir antiviral, pero este remdesivir hay que usarlo en el cuadro agudo cuando recién empieza, después ya no sirve porque a la semana el virus ya prácticamente no está en el paciente, quedan las secuelas. Los glucocorticoides, dexametasona, el baricitinib, que es inhibidor del JAK1 y JAK2. El JAK1 y JAK2 aquí los inhibidores, ¿no es cierto? Y se ha visto en estos casos del síndrome hemofagocítico que lo que predomina, o por lo menos lo que comanda el cuadro clínico dentro de estas citoquinas son los interferones, alfa y gamma. Por eso lo puse de rojo. Bueno, lo mismo, ya lo hemos visto, este paciente estuvo acá, como le decía aquí, ya la semana, los 7 días ya el virus no está, y quedan las secuelas que deja dependiendo del cuadro clínico. Y finalmente, o casi finalmente, aquí me veré así yo. Bueno, la infección de cómo los factores genéticos, fenotípicos como la edad, el origen étnico, como sale acá, y los ambientales van a determinar la presencia o no de un síndrome de liberación de citoquina o tormenta de citoquina, ¿no es cierto? Que correspondería un día 30% en el cuadro estamos hablando del COVID, pero puede ocurrir, como ha ocurrido, que hay una hipoinflamatoria en que predomina el CARS, el compensatorio antiinflamatorio, que predomina el sistema, la respuesta inmune tipo 2. La tipo 2 disminuye, o sea, un antiinflamatorio. Aquí está lo mismo, a la semana ya desaparece prácticamente el virus, después viene la activación entonces del sistema inmune en los pacientes que tienen la predisposición, como decía, genética, ¿no es cierto?, que se produce, que uno no sabe quién tiene, y que va a producir este cuadro clínico. Y finalmente en los niños,
Y en el adulto tenemos este síndrome inflamatorio multisistémico, que en el niño se da como la enfermedad de Kawasaki, que está aquí representada, la enfermedad de Kawasaki, y que el problema que es grave porque te deja como secuela una aneurisma arterial de la coronaria, entonces los cardíaca, entonces es un problema serio, pero esto no se produce en el adulto cuando le da el síndrome inflamatorio multisistémico, no te deja estas alteraciones de aneurisma. Es lo mismo en el fondo, pero no es el Kawasaki propiamente tal, pero es en el adulto. De tal manera que como corolario de esto, y para terminar, que si uno ve pacientes, bueno, ya pasó por suerte esto del COVID-19, que se agrava, hay que pensar que puede haber un cuadro de hiperactividad inmune y buscarlo. Y medir la citoquina, en fin, antiinflamatorio. Eso sería todo. ¿Sí hay preguntas? Sí, sí, pues sí, el problema es que si no se, claro, sí, se te puede romper, se rompe, claro, pues se rompe, es grave. Entonces no, si es grave, pero se da poco, ¿ah? O sea, Kawasaki es muy poco frecuente y se da poco también en el COVID, porque en el fondo tiene que tener esa predisposición genética que hablamos al principio, y que ya sea que esté en los linfocitos propiamente tal, o en el innato, o no, o sea algo sistémico, alteración genética que en el fondo está provocando la predisposición, ya sea por mosaicismo o polimorfismo, o por alteración que puede provocar el mismo virus, depende del tipo de virus también, pues si se incorpora al genoma, como los virus de DNA, por ejemplo, que se incorporan al genoma, pueden entonces también provocar inestabilidad genética, mutaciones, alteraciones en la respuesta inflamatoria, que en el fondo es alteración de la respuesta inmune. La inflamación es una respuesta inmune, que se origina todo en la médula ósea, en las células. Eso, pues. No sé si les gustó, quedó bien. Muy aburrido, muy aburrido. Ah. Una pregunta con respecto, ¿cierto? Cuando tú mostraste la biopsia en hígado y en médula ósea, y ahí tú dijiste que se podía ver la hemofagocitosis. Aquí, sí, ahí está. O sea, esto lo vio el patólogo, ¿sí? ¿Cierto? El patólogo. Entonces, sí. Entonces, mi pregunta es, ¿esa hemofagocitosis implica fagocitosis? Claro, sí, no puse. No puse yo aquí, de ahí he puesto uno. Pues, mira, te puede fagocitar glóbulos rojos, neutrófilos, otros linfocitos, cualquier célula que se le ponga por delante, porque están sobreactivados. Entonces, lo que viene adelante agarran porque están sobreactivados. Y ahí está toda la actividad y la producción de la ferritina en exceso que están produciendo porque se upregula, o sea, se upregulate. Claro. Mi pregunta es, suponiendo que una de las células que fuera fagocitada para los glóbulos rojos, sí, ¿cierto? Porque también se ve en el hígado, ¿cierto? Tú dices que la hemofagocitosis también en el hígado. Me llama la atención, ¿por qué no la bilirrubina indirecta no estuvo, digamos, un poquito elevada? Porque es claro que solamente la directa, o sea, la conjugada está súper elevada, ¿cierto? Pero la indirecta, o sea, la no conjugada, estaba quizás. No, estaba a 0,9, estaba casi normal. Hasta 1 por Entonces, miligramos por decilitro. Claro, pero es que, suponiendo que hubiera fagocitosis del glóbulo rojo también, ¿cierto? Debería estar un poquito elevado. Claro, pero que no está participando, bueno, el vaso no se hizo. No había, lo cual indica que el hígado, dentro de todo el compromiso que tenía, estaba glucuronizando bien, pues. O sea, probablemente estaba aumentado, pero lo que le llegaba rápidamente glucuronizaba, pero no tenía una excreción, había edema. Como cuando hay hepatomegalia en este caso, lo que tenía el paciente era una hinchazón del hígado, había edema. Por eso es que se bloqueaba hay una colangitis, o sea, una obstrucción, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama? Intrahepática, una colestasis intrahepática, pero por edema, no por cálculo, ni extrahepática, ni nada, por edema. Y eso es lo que clínicamente tú lo palpabas. Y cuando le palpaba le dolía, como decía, o sea, estaba sensible porque la cápsula de Gleason que tiene receptores sensitivos, se distiende. Cuando se distiende duele, por eso le duele. Se distiende, duele. La cápsula, que es la cápsula que envuelve el hígado de Gleason, esa se distiende. Claro, y eso es lo que tenía el paciente, le dolía
y es por el edema. Y eso explica la colestasis que se ve aquí, que la muestra el patólogo. ¿Se fija? Porque estaba obstruido nada más por edema del órgano, digamos, que había atacado más el hígado. Había poco en la médula ósea, fíjate que en la médula ósea no esperaría encontrar más. Claro que no tenemos el mielograma, no, se le hizo biopsia, porque en el mielograma se mejora la fagocitosis. No lo puse, no, digamos, podía lo puesto para que uno lo ve, se nota al tiro, se ve cuando tiene fagocitado glóbulos rojos adentro. Disculpa, Egon, ¿hay diferencia entre el concepto de biopsia de la médula ósea Claro. y el mielograma? Es que el ¿Cuál es mielograma, la diferencia? el mielograma es un estudio citológico que consiste en que la muestra se obtiene por aspiración de médula. Tú aspiras médula y el aspirar médula sale como sangre, digamos. Y eso tú lo que haces después, yo sacaba ahí y le hago los extendidos. Claro. Los extendidos y de ahí se tiñe y tú ves la citología, que se ve muy bien. Y la biopsia cuando tú entras con un trocar y en la médula ósea y sacas un cilindro de hueso. Y ese cilindro de hueso lo manda al patólogo. El mielograma lo ve uno, el hematólogo lo ve uno. Yo he visto, lo ves, tú sacas tu muestra, la ves y sacáis biopsia al mismo tiempo. Si es que quieres, puedes sacar las dos en una sola y se le envía al patólogo. Entonces el patólogo lo somete a distintos tipos de procedimientos para descalcificar y después producir los cortes, con el microótomo y todo eso. Pero entonces la biopsia es un corte de tejido, por eso que este es distinto. Esta biopsia es distinto como uno ve ¿cuánto que se llama? Perdona, para atrás o adelante para acá. Entonces el mielograma es una aspiración con jeringa, el otro es una biopsia, un pedazo de tejido óseo. A ver, parece que aquí podríamos, no me acuerdo, así yo, aquí. En el Megri, bueno, aquí, ponle tú, bueno, esta es sangre periférica, sí, pero más o menos así se ve la médula ósea. La médula ósea cuando tú, en un mielograma. Es parecido acá porque te sale líquido y tú puedes ver muy bien, ¿te fijas? Puedes ver inclusiones, así como ves estas inclusiones en el Escherichia Higashi, tú ves estos glóbulos rojos, neutrófilos o células que las tiene fagocitadas adentro. Los puedes ver hacia el interior. Eso. Entonces, si estamos bien, sería hasta aquí la reunión. Si no hay más preguntas. ¿Ah? Si no hay más preguntas. No more questions. Okay. We can get out of here. Sí.